Bendiga. Qué hermoso estar acá esta mañana adorando al Señor. ¿Están disfrutando ustedes? Amén. Se están deleitando verdaderamente, como dice ese versículo que leíamos del Salmo 37, versículo 4. Que Él sea nuestra delicia. Amén, hermanos. Más que el locro que comimos ayer. ¿Qué les parece? ¿Ah? Que estaba bueno, ¿sí o no? ¿Estaba bueno? Bueno, no los veo muy animados, pero es porque no comieron algunos, la gran mayoría. Amigo. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a la palabra, hermanos, vamos ahí. Qué bueno. Gracias al Señor. Gracias, hermanos. Gracias, Maxi. Gloria a Dios. Y el Señor tiene algo precioso para nosotros esta mañana. ¿Cuántos tienen hambre? Hablando de locro y de comida de estas épocas. 10 de julio, hermanos, ya pasó el día de la independencia. Ya nos hemos dicho, ¿no? Viva la patria. Damos gracias a Dios por esta mañana que podemos estar acá juntos nosotros. Este es un momento muy especial, el momento de la palabra. Les pido que prestemos atención. Les pido que no estén con el teléfono, por favor. Algunos tienen el teléfono para anotar y eso está bien, ¿no? En el blog de notas o ahí del teléfono está bien. Pero no dejes que eso te distraiga. Si entra un WhatsApp o no te metas en Facebook o en Instagram o en no sé qué red. No te enredes. Decirle que tenés al lado, no te enredes en las redes, ¿no? Acuérdense ustedes que los discípulos, cuando Jesús le dijo síganme, ¿no? Pedro, los primeros que estaban, dice dejando las redes, le siguieron. Amén. Así que decirle que tenés al lado, deja las redes sociales en este tiempo, ya no son redes de pesca. Son redes sociales. Dejando las redes, le siguieron al Señor. Oh, qué bonito eso, ¿no? ¿Qué les parece si lo empezamos a practicar en la semana? Dejando las redes, nos ponemos a orar. ¿Ah? Dejando las redes, venimos a la iglesia. Qué bueno. Amén ahí arriba, sobre todo en invierno. Amén. Nada de estar mensajeándose ahí no, nada. En la reunión, 0 celular. Y abrimos la palabra. Gloria a Dios. Oramos, hermanos, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre, te honramos. Cuánto queremos, Señor, que tú hagas algo especial en esta mañana entre nosotros. Sé que hay algo original tuyo, Señor. Nos reunimos cientos de veces al año. Cada semana, Señor, un montón de reuniones, de palabras, de tiempos que compartimos juntos, pero yo sé que hoy tú puedes hacer algo especial, Señor. Espíritu Santo, tú no eres monótono en tu forma de obrar, tú no eres igual, tú no tienes un molde para cada reunión, Señor, sino que eres especialista en romper las estructuras, Señor. Y yo te pido que en esta mañana lo hagas, Señor, conforme tú quieras. Que no sea yo un impedimento para que tú obres con libertad, ni ninguno de nosotros, Señor. Queremos tu presencia, Señor. Queremos tu presencia, Señor. Ven a este lugar y manifiéstate y muéstrate y trasciende, Señor, lo espiritual para tocar si es necesario nuestro cuerpo, Señor, para tocar si es necesario las fibras más profundas de nuestra alma, Señor, y que podamos, si es necesario, llorar en tu presencia, si es necesario reír en tu presencia, danzar, bailar como hemos hecho hace un momento, Señor, o adorarte arrodillándonos postrados delante de tu presencia, Señor. Pero haz como tú quieras, Señor. Si quieres sanar el cuerpo, sana, Señor. Si hay dolencia en esta mañana, alguna enfermedad, la que sea,
Para vos no es imposible, Señor. Saná, Dios mío, con toda libertad. Aún en medio de la palabra, Señor, quieres tocar, Dios mío, columnas, riñones, estómago, jaquecas que desaparezcan, Señor, en el nombre de Jesús. Si quieres obrar en los pulmones, Señor, o en cualquier parte del cuerpo que necesite sanidad, hazlo, Señor. Tu poder está fluyendo en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Si tú quieres bautizar, Espíritu Santo, hazlo, Señor. Si quieres irrumpir de la manera que tú quieras, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo me dispongo, Señor. Somos instrumentos en tus manos, Señor. Y queremos que se cumpla tu voluntad, tu propósito en el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, abrimos nuestra Biblia, hermanos, capítulo 22 del libro de Génesis. Y vamos a leer acá una de las historias más conmovedoras de la Biblia. Una de las historias más controversiales también, más conflictivas, por muchos no entendida del todo. Solo el que está en el Espíritu puede entender la esencia de esta palabra y de lo que Dios pidió en este momento, lo que Dios hizo en esta ocasión. El título que le he puesto al mensaje es ¿dónde está el Cordero para el holocausto? ¿Dónde está el Cordero para el holocausto? Y abramos ahí, hermanos, si me acompañan ahí en el capítulo 22, y vamos a leer la historia completa. Después sí, vamos a ir detallando algunos versículos y algunos principios que el Señor me mostraba y me hablaba acerca de esta historia tan conocida, tan predicada. Seguro que la has escuchado 1000 veces, pero yo espero que el Señor te hable al corazón en esta mañana de esa forma en la que he orado, de una manera original y genuina. Amén, amados hermanos. Muy bien, dice así la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, entonces
alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Hay muchas tipologías, hermanos, en cuanto a este pasaje, comparaciones o aplicaciones que nosotros podemos darle para nuestras vidas y también en similitud con otros sucesos que pasaron y que la Biblia nos describe. En primer lugar, nosotros podemos tomar esta escritura como una prueba para el patriarca, para Abraham. Y de hecho el primer versículo lo dice así: probó Dios a Abraham. Amén. Diga conmigo: Dios prueba. Así como probó a Abraham, Dios también nos prueba a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han experimentado alguna vez una prueba de Dios o has sentido algo que Dios te ha mandado a hacer y que verdaderamente ha sido algo difícil para vos? El Señor prueba nuestro corazón, prueba nuestra fe. La palabra prueba acá varias veces en este pasaje es la palabra nasaj en el hebreo original. Y la palabra aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento, más de 40 veces en los escritos antiguos. Se refiere a Dios tratando con la fe y con la fidelidad de los seres humanos. Dios va a probar nuestra fidelidad. Amén. Tocar que tenés al lado y decirle: Dios va a probar tu fidelidad. ¿Cuánto vos confías en Él? ¿Hasta dónde eres capaz de obedecer a Dios? Amén. Dios prueba. Este término se refiere también a probar instrumentos. Fíjate, la palabra nasaj figura en varias ocasiones en el Antiguo Testamento cuando alguien prueba un instrumento, una herramienta o también un arma. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando David, el muchachito David, decidió enfrentar a Goliat? Nos cuenta ahí la historia que David fue y se lo dijo a Saúl, y Saúl le dio su armadura. ¿Se acuerdan de esa parte? Le dio su armadura, su espada. Y claro, Saúl era mucho más grande que David físicamente. Entonces la armadura del rey Saúl no le encajaba a David y se sentía incómodo, aunque estaba en teoría más protegido. Pero ahí dice David probó primero si podía moverse con la armadura. De la misma manera que nosotros nos probamos la ropa, ¿verdad? Cuando vamos a un negocio, vamos a comprar, te probás. Y uno cuando se prueba lo que hace es, ¿no?, ver cómo te queda, si te queda bien, si te queda chico, cómo quedan las mangas, cómo queda, si te queda muy ajustado o muy holgado. Igual cuando nos probamos zapatos, zapatillas, uno camina, ¿no?, un poquito, te tocas la punta de los dedos, probás. De la misma manera, hermanos, el Señor prueba con nosotros. ¿Qué tal funcionamos? Amén, amados. Porque somos instrumentos en las manos de Dios. El apóstol Pablo, cuando el Señor le habló a Ananías, por ejemplo, aquel siervo que fue a orar por Saulo, que estaba ciego, se había quedado ciego por aquel encuentro con el Señor y el resplandor. Y claro, Saulo era un perseguidor de la iglesia. Y Dios le dice, Ananías, le dice que vaya y ore por Saulo y que iba a recobrar otra vez la vista. Y le dice, ve y ora por él porque instrumento escogido es para llevar la palabra a los gentiles. Amén. Y ahí habla de una herramienta, de un instrumento, de un arma. Así que Dios nos prueba también a ver cómo nos ajustamos a su mano, si estamos bien moldeados, si estamos bien aceitados, si estamos bien trabajados para la obra que Él quiere hacer a través de nosotros. Amén, hermanos. Así que Él va a probar tu fidelidad. Diga conmigo, Él va a probar mi fidelidad.
Pero Él va a probar también si soy maniable, si estoy bien formado, si me ajusto bien al puño, a la palma de su mano, para que Él pueda usarme. Amén. Miren, las pruebas de Dios, primero quiero aclararte, paso rápido por este punto de las pruebas, aclararte que Dios, hermanos, no trae la prueba para destruirnos de ninguna manera, ni para quitar lo que Él un día nos dio. No. El Señor nunca pone un examen para reprobarnos. Dios es un buen maestro. Dios es el maestro por excelencia. Así que un buen maestro nunca le da una prueba a sus alumnos para bocharlos, como decimos nosotros. No, para reprobarlos, para que se saquen un 0. No es, eso es de mal maestro. Un buen maestro te da una prueba, sí exigente, por supuesto, porque quiere sacar lo mejor de vos, pero la intención es que vos apruebes. Amén. Y si te da la prueba es porque antes te ha enseñado cómo superarla. Amén. Todas las pruebas, hermanos, que nosotros recibimos o a las que nosotros nos enfrentamos, si Dios la ha permitido, es porque antes Él nos ha enseñado cómo pasarla, cómo superarla. Amén. Si no, sería injusto y sería un mal maestro, alguien que te toma en la evaluación algo que no te enseñó antes, ¿verdad? Eso no es correcto, no está bien. Y Dios es justo. Así que Dios nos enseña, diga conmigo, Dios nos enseña. Cada domingo el Señor nos está enseñando. Cada vez que vamos a su presencia el Señor nos enseña. Amén. ¿Y para qué nos enseña el Señor? ¿Para qué estamos aprendiendo? Para el día de la prueba, hermano querido. Amén. Para el día difícil, para el día del examen. Que nosotros sepamos cómo actuar, qué hacer, cuál es la respuesta correcta. Y esa prueba, ese examen, nunca, hermanos, el Señor lo hace para destruirnos, para derribarnos. Ese es un engaño del enemigo. Amén. Así que las pruebas de Dios tienen dos objetivos muy claros. Número uno, fortalecer nuestra fe. Número uno, fortalecer nuestra fe y que nuestra fe crezca. Se ejercita nuestra fe y salimos de esa prueba con una fe más fuerte. Amén. Superior a los días anteriores a esa prueba, a esa dificultad que nosotros pasamos. Se fortalece nuestra fe, número uno. Y número dos, aprendemos a depender de Dios. Amén. Se fortalece nuestra fe y aprendemos a depender de Dios. Nunca la prueba es para destruirte, para tirarte y que no te levantes. No. La posibilidad en Cristo Jesús es que nosotros superemos la prueba y salgamos fortalecidos. Seamos hombres y mujeres de una mayor fe, de una fe más musculosa, podríamos decir, no más fuerte. Y también una dependencia mayor todavía de Dios. Las pruebas, hermanos, nos quitan esa confianza que tenemos en nosotros mismos. Esa confianza que tenemos en nuestra propia inteligencia o en nuestra propia prudencia. Cuando vos estás ante una prueba que no podés superar por nada del mundo y ahí tenés que clamar a Dios y ahí tenés que buscar al Señor, ahí aprendemos que muchas cosas, muchas situaciones, nosotros no las podemos superar. Solamente en Dios y dependiendo de Él las podemos atravesar. Amén. Y eso fortalece nuestras vidas grandemente. Así que primer punto, podríamos decir, primer tipología o aprendizaje que sacamos de este pasaje es ese, que Dios prueba. Y Dios probó acá a Abraham con un mandamiento terrible, hermanos. Que yo no sé si muchos de nosotros acá estaríamos dispuestos a obedecerlo. Si el Señor nos mandara a que matemos a nuestro hijo mayor o a nuestro hijo más querido o a alguno de nuestros hijos, si el Señor nos mandara, nos enviara a que tenemos que matarlo por obediencia al Señor. Es una situación fuerte, conflictiva. Pero nosotros vemos acá que Abraham aprobó y obedeció a Dios hasta las últimas
consecuencias. Amén. El Señor tuvo que intervenir en un segundo antes, porque si no, estaba determinado y estaba decidido a obedecer a Dios, le costara lo que le costara. Amén. Ahora, la segunda enseñanza que nosotros tenemos en este pasaje que hemos leído, hermanos, es este capítulo 22, es una tipología perfecta de el Padre, la relación del Padre con nuestro Señor Jesucristo y la obra que Él hizo dando a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Amén. Dios como Padre entregando a su Hijo para que muriera. Su Hijo, su único, el que más amaba, de la misma manera que Abraham. Así que acá, de alguna manera, Abraham representa al Padre, Isaac representa a Jesús. Y en esa entrega, en esa decisión de entregar su vida para un propósito específico, la obediencia de Cristo hacia el Padre. Ahora, yo quiero tocar una tercera, podríamos decir, faceta o cara de este pasaje y que tiene que ver con cada uno de nosotros. La revelación que el Señor quiere traernos en esta mañana y ahora en nuestros días, 10 de julio del año 2022 en el que estamos, es a nosotros como Isaac, caminando junto a nuestro Padre, como adoradores también, verdaderos adoradores de Dios. Este es el punto, esta es la revelación que el Señor nos quiere traer en esta mañana. Nosotros somos también ese hijo, somos ese Isaac, somos esa hija del Señor que camina junto con Él, como hemos leído en todo el pasaje, y es algo que a mí, hermanos, mientras leí esta palabra me sobresalía, me sobresaltaba y me llenaba el corazón el saber que en varias oportunidades, cosas que no había visto antes, nos dice la palabra que iban juntos. Amén. Porque Dios nunca te deja solo. El Padre nunca te abandona, aún en medio de la prueba, aún en medio de mandamientos, aún en medio de instrucciones suyas y en el camino en el que estamos siguiéndole a Él, nunca el Señor nos deja solos, siempre va a nuestro lado. Amén. Hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el versículo 5 dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Fíjense, acá hay muchas comparaciones que podemos hacer. Esta es una historia que representa mucho de lo que pasa en nuestras vidas, hermanos. En primer lugar, podemos decir que Abraham representa a Dios el Padre. Isaac nos representa a nosotros como hijos de Dios. Amén, amados. Acá nos dice la palabra que Abraham tomó a 2 siervos suyos. En otras versiones dice que eran muchachos también, que eran jóvenes, que acompañaron hasta un cierto punto, acompañaron a los dos, al Padre y al Hijo. Lo acompañaron en el camino hacia Moriah, hacia ese monte donde el niño, el hijo tenía que ser sacrificado. Hay siervos que acompañaron hasta un punto. Esos siervos, hermanos, representan a hermanos, representa gente en la iglesia que te acompaña, gente que te discipula, gente que es un apoyo, que es una ayuda. Cuando nosotros venimos a Cristo, tomamos la decisión de aceptar al Señor y empezamos este camino, somos como bebés y necesitamos hermanos mayores que nos ayuden. Amén, hermanos. ¿Cuántos reconocen a siervos de Dios que han estado a su lado? Quizás hoy vos tengas un líder de casa de bendición, tengas a un hermano que es el que te está apoyando, ayudando, enseñando. Amén. Ahora yo te quiero decir algo, ese hermano va a llegar hasta un punto en tu relación con Dios.
Porque la relación con el Señor y la enseñanza de Dios para nosotros es personal. Y hay un momento en el que te vas a quedar vos y Dios, como se quedaron Abraham e Isaac, los dos solos. Hasta acá llegamos. En un momento es el Padre, ¿se dan cuenta? Es Abraham el que le dice a los siervos, quédense acá. Hasta aquí llegamos juntos. Tengo que empezar a trabajar, tengo que empezar a tratar yo solo con mi hijo. Tenemos que empezar a tener comunión. Amén, amados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y muchos de nosotros lo hemos experimentado en nuestra vida y damos gracias a Dios por esos siervos y esas siervas del Señor. Amén. Que están ahí al lado nuestro. Pero Dios quiere que vayamos un poquito más alto y que vayamos más lejos en la relación y en la comunión con Él. Miren, el Señor dice en el versículo 5, le dice a los siervos, quédense acá, porque iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, esto me demuestra la fe que Abraham tenía. Por eso es considerado por la palabra, por la Biblia, como el padre de la fe, porque este hombre tenía tal fe que dice, aquí está declarando que iban a ir, y lo dice en plural, ¿verdad? Adoraremos y regresaremos y volveremos acá. Él estaba de alguna manera profetizando. No sabía bien cómo Dios lo iba a hacer, porque en teoría el mandamiento de Dios era que volviera uno solo, ¿sí o no? Porque uno tenía que morir. Pero él declara en fe. Me imagino que por amor a su hijo y en el deseo, en el anhelo de su corazón, él declara y profetiza, adoraremos y volveremos. Miren, la palabra es ahí, adoraremos, la palabra adoración ahí, tiene la raíz primaria, es la palabra shahá, y tiene la raíz primaria de postrarse, arrodillarse, todo lo que significa adoración, dar culto, humillarse, inclinarse, pero también adorarse significa rendirse completamente. Diga conmigo, rendirse. Diga conmigo, rendirse completamente. Amén. En el corazón. Entonces lo que Abraham está diciendo a sus siervos cuando los deja atrás, toma al muchacho y le dice, iremos allá, avanzaremos, iremos al monte y nos vamos a humillar. Y nos vamos a postrar y nos vamos a rendir completamente. Vamos a llegar a un punto donde, porque dijo adoraremos, ¿verdad? Lo dijo en plural. Así que él estaba diciendo, yo voy a adorar a Dios, yo me voy a rendir completamente. Ese rendirse completamente era entregarlo todo. Lo que más amaba era a su hijo, más que a su propia vida, me imagino yo. Pero él está diciendo, adoraremos. Yo voy a adorar. Pero escuchen, hermanos, había alguien que tenía que aprender a adorar también. Amén. Ese joven, ese muchacho tenía que aprender a adorar a Dios también. Amén. Por eso el papá lo toma y dice, iremos allá, adoraremos, los dos vamos a adorar. Y regresaremos y volveremos. Nos vamos a humillar, le vamos a entregar todo a Dios. Nos vamos a rendir completamente al Señor. Abraham estaba adorando a Dios con su obediencia, pero también le estaba enseñando a Isaac. No solo adorar a Yahvé, sino hacer él mismo adoración. Amén. Porque no es lo mismo, hermanos, adorar que ser adoración. Diga conmigo, no es lo mismo adorar que ser adoración. Y lo que Dios está buscando de nosotros, hermanos, no es que vengamos de vez en cuando a alabar a Dios, a adorar a Dios. Lo que Dios está buscando, y está bien lo que hacemos, hermanos, lo que hemos hecho recién, adorar al Señor mientras cantamos, mientras nos arrodillamos, nos humillamos, eso es adoración para Dios. Pero lo que Dios está buscando es verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sean adoración para Dios. Amén. Y Abraham lo estaba haciendo en su decisión de obedecer a Dios, pero Isaac también lo estaba haciendo porque él mismo iba a ser sacrificado, aunque no lo sabía hasta ese momento.
El Padre le estaba enseñando a ser un adorador. No es lo mismo adorar a Dios en el sentido en que muchas veces lo decimos, cantándole, orando, dando, sino ser adorador en cada decisión de mi vida, en cada cosa que hago. Hermano querido, cada cosa que vos haces en tu diario vivir, en la semana, el lunes, el martes, el viernes, jueves, cuando nadie te ve en tu casa, en el trabajo, eso es adoración para Dios, ¿o no? Amén. Si vos tomás una decisión de no robar, de no llevarte algo a tu casa, de tu trabajo que no te pertenece, y cuando tomás esa decisión, aunque no estés levantando las manos, aunque no estés cantando, hermano querido, aunque no tengas un piano de fondo en ese momento, pero esa decisión de dejar eso ahí porque no es mío y te vas, eso es adoración para Dios. Amén, hermanos. Eso es ser un adorador. Porque estás obedeciendo al Señor. Estás obedeciendo un mandamiento que dice no hurtarás. Amén. Cuando vos estás en la semana y de repente vienen y te cuentan algo, te enterás algo del vecino, del amigo, del compañero de trabajo y van corriendo a contárselo a otro, y el chisme que está acá ahí como ardiendo con fuego acá en tu interior, y tenés que soltarlo, y cuando lo vas a soltar decís uy. Y te acordás lo que dice la palabra en cuanto a la murmuración, en cuanto a la calumnia. Amén. En cuanto al mentir, dar falso testimonio acerca de otro, porque normalmente en los chismes nosotros somos especialistas, hermano, en agregarle algunas cositas, ¿sí o no? ¿Se dieron cuenta de eso? Porque uno busca emocionarse. Y eso es algo que lo llevamos incorporado nosotros los seres humanos. Queremos siempre estar emocionando, ¿no? Entonces, cuando a vos te cuentan algo, te lo han contado ya en la totalidad. Pero como vos ya lo sabes, cuando vos lo contás, como ya lo sabes o lo tenés sabido, tenés que agregarle algo más para emocionarte cuando lo contás, ¿no? Amén. Y ahí se va agrandando la cosa. Y se genera lo que, como el juego, ¿verdad? El teléfono descompuesto, ¿no? Después termina una mentira enorme, lo que empezó con un poquito de exageración. Amén. Diga conmigo, la exageración también es mentir. Tocar que tenía al lado y decirle, no sea exagerado. Como somos los cordobeses, ¿no? Somos tremendos los cordobeses. Un calor, no. Un friazo, no. Como algunos ayer ponían, ¿verdad? En el grupo, está ricazo el locro. Son palabras nuestras, hermano, no se dicen en ninguna otra parte del mundo. Porque somos así, ¿verdad? Y así somos a veces cuando contamos algo, cuando decimos algo, le agregamos, lo exageramos. Y ahí, ahora cuando nos frenamos nosotros y no dejamos mal parado al hermano, no entramos en el chusmerío, no entramos, nos frenamos ahí, decimos, no, cierro mi lengua, me la muerdo hasta que si me la tengo que cortar, que se corte. Pero no voy a pecar. Eso es adoración a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es adoración. Y Dios, que nos ve desde el cielo en todo momento, nos está viendo. El Señor recibe eso como un perfume grato delante de su presencia. Y ni nos dimos cuenta nosotros quizás que adoramos, pero ahí está nuestra mejor adoración. ¿Sí o no? Se lo dijo Dios a través de Samuel a Saúl. Yo no me complazco tanto en holocausto, en sacrificios, más bien en que se me obedezca. Amén. Ahí está nuestra verdadera adoración, en la obediencia. Ahora, Abraham tenía la fe de que regresarían los dos, sanos y salvos. Miren, el libro de Hebreos, si quieren que lo leamos, Hebreos 11, 17 y 19, lo dice a esto que yo estoy diciendo. Tenía esa fe literal, como dicen los chicos hoy, ¿no? Literal que tenía esa fe, literalmente tenía esa fe. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, parecía una contradicción. Dios le había dicho, en Isaac estará tu descendencia, pero ahora Dios le pide que lo mate a Isaac. Y cómo es una controversia allí.
Ahora, mira lo que pensaba Abraham. Pensando que Dios es poderoso, ¿para qué? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. No sé si lo tenemos en la Nueva Traducción Viviente, a este versículo. Miren, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Amén. Porque él ya había definido en su corazón matarlo. Cueste lo que cueste, le duela lo que le duela. Yo me imagino que cuando Abraham, hermano querido, lo leemos muy rápido, pero me imagino que cuando levantó el cuchillo ese hombre tenía la cara desfigurada de tanto llorar. ¿Sí o no? Pero en un momento dijo, es el momento, es la hora, hay que hacerlo. Pero su fe, y cuando él dice, iremos, adoraremos y volveremos, yo creo que esa fe decía, aunque lo mate, si yo obedezco a Dios, incluso Dios me lo puede devolver de la misma muerte. Qué fe, ¿no? Qué fe, hermanos. El padre de la fe. Esa capacidad Dios nos la da también a nosotros. Amén, hermanos. Y él estaba convencido totalmente. Ahora, miren, vengamos acá y leamos en el versículo 6, avancemos un poquito más. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos, ¿cómo iban? Juntos. Primero adoraremos juntos, y después ya carga la leña en el muchacho. Esto nos dice, hermanos, y esto nos habla de que Isaac no era un niño. No era un niño como nosotros a veces hemos visto y pensamos, ¿no?, que era un niñito. No, Isaac ya era un muchacho en este tiempo. Se calcula, algunos teólogos calculan que Isaac podría tener entre 25 y 33 años. Algunos creen que tenía 33 años, la edad de Cristo. Otros piensan que era un poquito menor, de acuerdo a la edad de su nacimiento, la edad de los padres, se sacan los cálculos, pero tenía más de 20 años seguro. Y cuando la Biblia dice muchacho, que en varias ocasiones habla de un muchacho, en la palabra que se usa ahí para muchacho es para un hombre que todavía no se había casado. Cuando en la antigüedad, cuando un varón todavía no se había casado, se le llamaba así, muchacho. Amén. Por eso es que aquí se le llama así. Pero no es porque era un muchachito, no es porque era un niño, ya era un hombre, ya era un joven. Tal es así que el papá, que no era tan joven, hermano, se calcula que Abraham tenía 130 años aproximadamente en este episodio, así que ya no era joven, ¿sí o no? No sé si nosotros llegaremos a alguno, difícil, ¿no?, a esta altura de la vida, de la historia de la humanidad en la que estamos. Así que Abraham imagínense, hermanos, que Abraham lo tuvo con 100 años, ¿no? Así que dan los cálculos, ¿sí o no? Aproximadamente. Abraham fue un milagro, la promesa de Dios en Isaac, y Abraham tenía, cuando Abraham fue llamado por Dios a que salga de su tierra y de su parentela, tenía 75 años. Así que, hermanos, miren, para el que diga, hay alguien acá de 75 años, a ver, levante la mano, a ver, el que tenga 75, hágase cargo. No tenemos a ninguno. Miren, hermanos, estamos nosotros en la gloria acá, ¿sí o no? Si Abraham cuando tenía 75 años empezó, ¿sí o no? Lo llamó el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela. Nace Isaac a los 100 años y a esta altura estaban en esa edad, como en los 130, 125, 130, por allí. Amén. Uno anciano totalmente y el otro en la edad de más fuerza. Por eso uno carga la leña para el holocausto y tenían que llevar leña, hermanos, no era poquita leña, suficiente leña como para consumir un cuerpo humano. Amén. Para que se consuma, se queme un cuerpo humano. Se van los dos y nos dice la palabra que lo que tomó, ¿qué fue lo que tomó Abraham? El fuego. Así que llevaba la antorcha, el fuego,
y el cuchillo. Amén. Todo esto tiene una simbología también. Primero quiero empezar por la leña, que es la que lleva el muchacho. Miren, hermanos, la leña simboliza nuestros deseos egoístas. La leña simboliza nuestra voluntad que tiene que ser consumida en el altar, lo que yo quiero. Amén. La leña simboliza mis placeres, mi bienestar, los placeres de este mundo también, incluso mis pecados, placeres o deseos desordenados también. Amén. Los deseos ordenados y los deseos desordenados también. Amén. Eso representa la leña que el joven, que el muchacho llevaba en sus hombros. Representa, si lo comparamos con Jesucristo, a Isaac con Jesucristo, representa la cruz. ¿Sí o no? El madero que el Señor cargó y lo llevó en sus espaldas a los 33 años, cuando era un muchacho, el Señor lo llevó y lo cargó y lo llevaba al Gólgota, hermanos, al monte Calvario, que dicho sea de paso, es el mismo monte Moriah. Es el mismo monte, la misma montaña donde el Señor Jesucristo murió. Por eso esta historia es tan tipológica, es tan comparativa. Representa lo que iba a ocurrir miles de años después con la vida del Hijo, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz del Calvario. Amén. Así que acá iba el muchacho, iba Isaac con la madera, cargando en sus hombros su misma muerte o los elementos que iban a quemarlo. De la misma manera que Jesús cargó la cruz, ese mecanismo de tortura que usaban los romanos para que los reos murieran en la cruz y pagaran ahí todas sus culpas. De la misma manera el Señor Jesucristo fue a la cruz, fue al monte Calvario. Ahora acá lo vemos a Isaac. La leña, hermanos queridos, representa nuestros deseos, lo que yo quiero. Eso tenemos que llevarlo al altar, hermanos, cargarlo y llevarlo al altar para que sea consumido, para que no sea lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mi vida. Amén. Miren lo que dice Mateo 16:24, palabra de Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su leña, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa cargar la leña, hermanos queridos? Negarnos a nosotros mismos. Amén. Negarnos a nosotros mismos. Estoy seguro que esta mañana muchos de ustedes se negaron a ustedes mismos, porque el cuerpo te pide un poco más de cama, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sobre todo alguno que ha trabajado anoche hasta tarde, o ayer le ha pegado duro, o cuando está un poco quizás con malestar en el cuerpo, y vos decís: ay, y Sabanás te llama, ¿no? Espíritu de somnolencia, la cama, el mate, ay, qué lindo para quedarse en la casa, ¿no? Pero cargar la leña, tomar la cruz es eso, y decir: mi deseo es quedarme, pero la voluntad de Dios es que vaya. ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? Menos mal que viniste acá. Felicítalo al que tenés al lado. Decirle: te felicito, hermano querido. Hermanas, hermanos, los felicito. Amén. Ahora, los felicito, pero no se agranden. Es decir, te felicito, pero no te agrandes. Ah, que ya está mal. No. Porque mañana te quiero ver. Mañana lunes te quiero ver. Con tus deseos. Como dije, ordenados y desordenados. Porque a veces hay deseos que no son tan malos, pero a los cuales también Dios quiere que muramos en muchas ocasiones, como hablé el domingo pasado. No todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero, ¿qué tal cuando viene la tentación? ¿Qué tal cuando viene nos sale la carne? Cuando no podemos frenar, cuando no podemos parar. Y vienen las tentaciones, los pecados que nos abordan todos los días. Amén.
Ahí hay que negarse, hermano, en el nombre de Jesús. No se haga lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino lo que Dios quiere para mí. Amén. Eso es tomar la leña. E Isaac lo estaba haciendo y estaba llevando su leña, estaba llevando su cruz. En tiempo de Jesús, el mismo reo llevaba la cruz, usado como un elemento de tortura para la muerte. La leña representa todo lo malo que nosotros hemos hecho, nuestros pecados, nuestras culpas, tienen que ser quemadas en el altar. Amén. Y Dios nos va llevando, hermanos. Dios nos llevamos la leña y el Señor nos va acompañando y nos va llevando. Y esa leña tiene que ser consumida porque va a ser parte también de la adoración para Dios en nuestra vida y en el proceso que Dios nos está llevando a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Abraham llevaba también el fuego. Diga conmigo, fuego. ¿Qué representa el fuego? El fuego representa al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el que lleva nuestra adoración al cielo en sus alas, porque Jesús dijo: es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Cuando uno está encendido en fuego, cuando vos tenés el fuego del Espíritu Santo, el fuego siempre va para arriba, hermano. La llama siempre va al cielo. Amén. Siempre lleva algo al cielo. Y ese fuego que llevaba era el que iba a consumir la leña, iba a consumir la carga. El Espíritu Santo de Dios, el fuego del Espíritu Santo de Dios nos consume a nosotros para que Dios sea en nuestras vidas. Amén. Cuando estamos ardiendo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos queridos, somos capaces de resistir las tentaciones, somos capaces de resistir los embates del diablo, somos capaces de morir a nuestra carne, a nuestro yo, para que Dios sea en nosotros. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. Fuego del Espíritu Santo. Tenemos que buscarlo y tenemos que avivarlo en nosotros. Por eso recién cantábamos, avívanos, ¿no? Cantamos esa canción. Avívanos, Señor. Yo oro para que el Espíritu Santo sople en mi vida y que la llama no se apague nunca. Amén. Que sople en tu vida también. Y empiece a arder otra vez el fuego, la llama del Espíritu Santo, que va a consumir todo lo que no es de Dios en nuestras vidas. El fuego es el que lleva nuestra adoración al cielo. La llama de fuego siempre asciende. Así el Espíritu de Dios siempre nos llevará al Padre. Alguien lleno del Espíritu siempre está cerca del corazón del Padre. Alguien que está completamente lleno del Espíritu Santo siempre estará agradando a Dios. Amén. Y el Padre nos da de su fuego. Abraham acá representando a nuestro Abba Padre, Él tiene el fuego para hacernos arder completamente. Ahora, el cuchillo, hermanos, que también son otro de los elementos que llevaba Abraham, representa la palabra de Dios, sencillamente. El cuchillo representa esa espada de dos filos que es la palabra del Señor. Amén. Como lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. La palabra espada ahí en el libro de Hebreos, hermanos, en el original, en el griego, espada de dos filos, es la palabra bisturí. Diga conmigo, bisturí. O escalpelo, es el cuchillo, ¿verdad? El bisturí que usan los doctores. No hay nada más filoso que un escalpelo, hermanos. Por eso lo usan para hacer cortes, hermanos, que tienen que ser perfectos. Amén. Y después tiene que volver, ese corte que se hizo tiene que volver a cicatrizar perfectamente. Nada más filoso que un bisturí, hermano, ¿sí o no? Lo tocas y tac, y te cortas. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios, como una espada de dos filos, que dice que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ahí va el bisturí de Dios, va hasta nuestro corazón, hermanos, para cortar lo que no es de Él, lo que es de nuestra alma, lo que es del yo, sacarlo y que quede y prevalezca
lo del Espíritu en nosotros. Amén, hermanos. Cuchillo de Dios. Necesitamos el cuchillo de Dios, ¿verdad? El cuchillo te mata, el fuego te consume. Y nuestro yo, Isaac, nosotros mismos, tenemos que morir, tenemos que ser consumidos para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decirme amén a esto? Ahora, versículo 7, hermano. ¿Están conmigo aquí hasta el versículo 7? Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y Abraham, es que la respuesta de Abraham es increíble, hermano. Siempre es heme aquí. Para Dios, para su hijo. Este era un hombre que estaba dispuesto y disponible siempre. Heme aquí significa aquí estoy, a tu disposición. Ese es el sentido de esta conjugación, heme aquí. Le dice a su hijo, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, el cuchillo también, eso se lo agrego yo. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y este es el título de nuestro mensaje. ¿Dónde está el cordero? Claro, Isaac hasta ese punto no sabía que él era el sacrificio. Él había seguido a su papá, habían caminado con los siervos. Ahora dejan los siervos, él carga la leña, lo debe haber hecho muchas veces ayudando a su papá. Pero claro, mientras van caminando, charlando, hablando, me imagino que quizás Abraham no tenía muchas ganas de hablar, pero seguro que iban compartiendo ese camino. Y quizás Abraham pensando, bueno, los últimos momentos, los últimos minutos que voy a pasar con mi hijo. Y de repente Isaac cae en la cuenta y dice, papá, tenemos todo, pero no tenemos el animalito. No tenemos el animal, nos hemos olvidado del animal para el sacrificio. Y entonces Abraham le responde acá. Una respuesta maravillosa, hermanos. Y que nos sigue hablando de la fe de este varón, de la fe de este hombre. Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Dios se proveerá. El nombre de Dios en ese momento y versículos después también, como se le llama a ese lugar, a ese monte, es Dios se proveerá, Jehová se proveerá, ofrenda. Es el nombre de Dios que tanto nosotros pronunciamos, Jehová Jireh. Diga conmigo, Jehová Jireh. El Señor se proveerá ofrenda para Él mismo. Amén. Porque cuando Dios te pide algo es porque te lo ha dado antes. Así que Dios es Jehová Jireh. Diga conmigo, Jehová Jireh. Nosotros tenemos ahí la bandera, Jehová Jireh. Y cuando la ondeamos, estamos declarando en las regiones celestiales, Él es nuestro proveedor. Nunca el Señor te va a pedir algo que no te haya provisto antes. Y cuando Dios te provee, Dios te prueba. Te provee y te prueba. Para ver si verdaderamente vos tenés el corazón y tenés la fe para dárselo otra vez a Dios. Y es lo que estaba pasando con Abraham. Abraham tuvo la fe para recibir a Isaac, creyéndole a Dios de una mujer estéril que era su esposa. Él le creyó a Dios y Dios produjo el milagro. Ahora Dios lo estaba probando en otro nivel. No era el nivel del milagro en sí, era el nivel de fe, de poder entregarle el milagro a Dios. Y ahí es donde Dios nos lleva también a cada uno de nosotros, hermanos. Y en ese punto, déjame decirte, hermano, que es a donde muchos nos quedamos. Porque tenemos la fe para recibir el milagro, pero no tenemos la fe para entregarle después ese milagro a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios pide. Tenemos la fe cuando Dios da, pero nos falta la fe para confiar en Dios cuando Dios pide. Amén. Cuando tenemos que morir a nosotros mismos en el nombre de Jesús. Esa es la fe de Dios. Esta fe de Abraham es la fe de Dios. La fe de Dios que siempre da, que te provee todos los días, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Y la fe de Dios es que se conviertan, que se abran los ojos, que un día su corazón se dé vuelta y se vuelva a Dios, se vuelva al Creador. La fe de Dios.
Amén, amados. Necesitamos caminar en esa fe, en el nombre de Jesús. Y sé que Dios te está pidiendo, y sé que Dios nos está pidiendo como iglesia. Dios nos está pidiendo más, incluso cosas que el Señor mismo nos ha dado. Ahora, ese Isaac, hermanos queridos, no era de Abraham, era de Dios. Amén. Y el mismo Isaac mismo, el joven, no era de él mismo, era de Dios, era un milagro de Dios. Dios quiso traerlo a la vida. Ahora, Abraham no rehusó y le creyó a Dios y dijo: Dios se proveerá. Tenía la confianza de que aunque no nos quedemos con nada, de algún lugar el Señor hará salir. Amén. De algún lugar el Señor proveerá. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios te pida, hermano querido, dáselo a Dios, sin dudar. Porque seguro que Dios te quiere dar algo más grande. Seguro que Dios quiere hacer algo en tu corazón. O ensancha tu corazón, te desprende de algo que te está haciendo daño, que al principio fue de bendición, pero después quizás ya no es de tanta bendición y se ha vuelto un tropiezo en tu crecimiento, en tu avance. Amén. E iban juntos. Ahora, miren, la pregunta de Isaac estaba bien formulada. ¿Dónde está el cordero? Tenemos todo, pero falta lo más importante. Isaac sabía que sin cordero no hay adoración. Sin cordero no hay holocausto, no hay sacrificio. Sabía Isaac, porque ya no era un niño, que sin muerte no hay adoración. Isaac sabía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo que Isaac no sabía es que él mismo era el cordero. Él era el sacrificio por voluntad de Dios. Amén. Lo que a veces, hermanos queridos, nosotros no entendemos es que nosotros somos el sacrificio. A veces entendemos muchas cosas, pero nos falta entender o nos cuesta entender que nosotros mismos somos el sacrificio para que suba una verdadera adoración delante del Padre cuando Él ve nuestras vidas. Amén. Y entendemos lo que tenemos y a veces entendemos lo que falta también, pero a veces nos es difícil comprender que somos nosotros los que tenemos que morir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A esto nos gusta mucho este mensaje ya. Esta parte no me gusta tanto, pastor. Pero quiero decirte algo y quiero hablarte al corazón. Si no estás dispuesto a morir, no vas a poder vivir el propósito de Dios. Si no estás dispuesto a entregarte hasta las últimas consecuencias, no vas a poder vivir la bienaventuranza, la felicidad que Dios quiere que vos vivas. Porque la felicidad no está en las cosas, no está ni siquiera en nuestra propia vida, en nuestra propia salud. El mundo dice: mientras haya salud está todo bien. No es así. Conozco a gente muy saludable que está depresiva y queriendo quitarse la vida. Y tan depresiva que se autoenferman porque consumen vicios y consumen sustancias que enferman su cuerpo. Amén, hermanos. En una autodestrucción porque no hay felicidad, porque hay vacío, porque no hay propósito, porque no hay destino, porque no hay gozo. Amén. Y la única manera de ser felices, hermanos, la única manera de experimentar el gozo de Dios es muriendo, yendo a ese altar, cargando nuestra cruz, cargando nuestra leña y yendo al altar para morir. Amén. Ahora no es otro el que se tiene que sacrificar, como a veces pensamos. Ay, este tiene que hacer esto, este tiene que hacer esto otro. Mi esposa tiene que cambiar, mi esposo no. Vos sos el que tenés que morir. ¿Cuántos dicen amén? Tocate a vos mismo, tocate el pecho y decir: soy yo el sacrificio. Amén. ¿Qué dice Romanos? A ver, Romanos capítulo 12. Si me acompañan ahí, si lo ponemos en el proyector. Romanos capítulo 12. Versículo 1, 2 y quizás hasta el 3, me parece. Romanos 12 dice:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, diga conmigo, mi cuerpo, en sacrificio vivo. ¿Quién es el sacrificio? Nosotros. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, o sea, vuestra adoración racional. Cuando entendemos que nosotros somos el sacrificio, que somos nosotros los que tenemos que morir a nuestro yo, a nuestros deseos, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. Amén. Y cuando muero, ahí estoy. Cuando me niego a mí mismo, ahí estoy adorando a Dios. Ese es mi culto racional para Dios. Entiendo que en ese morir, en ese negarme a mí mismo, cuando voy a decir una mala palabra, ¿verdad? Y le pego una patada a la cama con el dedo chiquito y me va a salir una mala palabra. ¡Oh! Me muerdo la lengua. Me niego a mí mismo. Y en vez de decir todas las barbaridades que decía en otro tiempo, ahora digo, aleluya, gloria a Dios. Te bendigo, Señor. Amén. Eso, la mejor adoración. Amén. Cuando estoy delante de una pantalla y tengo la posibilidad de, a un clic, de meterme en páginas que a Dios no le agradan, en inmoralidad, en suciedad, y estoy a un clic o estoy a un dedo y digo no y cierro. O cuando estoy en las redes y aparece un video ahí provocativo, pornográfico, lo que sea, y en vez de quedarme ahí 5 segundos, ¡pum!, lo saco o apago o dejo. Eso es negarme a mí mismo. Amén, hermanos. Eso es adoración para Dios. Eso es morir. Amén. Eso es sacrificarme. Yo soy el sacrificio. Diga conmigo, yo soy el sacrificio. No es otro, no le culpes a otro. Vos sos el que tenés que morir. Y tu Padre que te ama te está acompañando al altar. El Padre no te deja solo, nunca. Nunca te deja solo. Pero te acompaña al altar. Ahora vos tenés que cargar la leña. Él lleva el fuego, sí. El Espíritu Santo lo da Dios. La palabra es la palabra de Dios, por supuesto. Pero vos tenés que cargar tu cruz e ir al altar. Amén. Amén, hermanos. Ahora, aunque Isaac no lo sabía, en un momento empezó a saberlo. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo detectan? Porque el verso 9, mirá lo que dice, el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, verso 9, ahí mismo en el capítulo 22. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña, o sea, ya le sacó la leña de las espaldas al muchacho, arregló la leña en el altar y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Vos me querés decir, y pensemos un momento, hermanos, ¿cómo hizo un hombre de 130 años para atar a un muchacho, a un joven de 25 años? Por sus fuerzas no lo podría haber hecho. Amén. Un anciano no hubiese podido con un joven, con toda su fuerza. ¿Sabes por qué pudo atarlo? Porque Isaac sabía que él era el sacrificio. En algún momento y de alguna forma Abraham empezó a explicárselo y a contárselo. Y empezó a decirle, mira, esto ya es imaginación mía, no está en la palabra. Pero te puedo asegurar que palabras más, palabras menos, más o menos es lo que Abraham hizo. Decirle, ¿sabes que nuestro Dios, nuestro Señor, el que te dio la vida por un milagro, seguro que empezó a contarle, tu madre era estéril, no podíamos tener hijos, yo era un anciano, pero Dios en un milagro te dio la vida. Ahora ese mismo Dios, ese mismo Señor me está pidiendo que te entregue en el altar. Y empezaron a hablar. Y seguro que el hijo tuvo sus preguntas y sus conflictos. Me imagino que ese camino, hermano, fue duro, difícil para los dos. Pero ¿sabes qué veo en Isaac? Que confiaba tanto en Abraham. Este hijo, hermano, tenía tanta confianza en su padre.
La misma confianza que Abraham tenía por Dios para decir adoraremos y volveremos, es la misma confianza que le transmitió ese varón a su hijo. Para decir, mira, lo que mi padre me diga que haga, lo voy a hacer, aunque me cueste la vida. Amén. Esa fe es la que nosotros tenemos que tener en nuestro Padre Celestial. Y es la fe que a veces flaquea en nosotros cuando Dios nos está pidiendo cuestiones difíciles de dejar. Cuando Dios nos está diciendo que soltemos, cuando el Señor nos está hablando de morir a nosotros mismos. Amén, amados. En esas cuestiones, en el orgullo, que no lo dejamos. Es que yo soy Quevedo y los Quevedos somos así. Pues que muera el Quevedo entonces. Para que nazca Cristo, para que crezca Cristo. ¿Sí o no, hermanos? Es que en mi familia somos así, nuestro carácter es así. Bueno, así Dios no te puede usar. Así Dios te prueba como una herramienta, como una arma, y dice, esta armadura no me encaja. Este tipo no es maniable. Amén. Por eso la palabra nos enseña que nosotros somos barro en las manos del alfarero. Amén. Toca que tener al lado y decirle, tenés que ser barro. Tienes que embarrarte un poco. No, embarrarte no, ser barro. Amén. Maniable, hermano querido. El barro, mira, hasta poder romperlo y hacerlo de nuevo. Ahora, el hierro, hermano. Y hay gente que quiere ser hierro, ¿no? Hay gente que dice, no, yo estoy así. ¿Sabe cómo se trata el hierro? ¿Cómo se trata el hierro? Te lo voy a explicar así. Fuego, martillo, ten, ten, ten. Y después agua, fuego, ten, ten en el yunque. ¿Cuántos quieren ser hierro? Yo soy así, nadie me va a cambiar. Ten, ten, ten. A los golpes por la vida. ¿Sí o no? Ahora el barro. ¿Sí o no? Por supuesto, saliste medio torcido. En algún momento estás que romper la vasija y el Señor te va a hacer de nuevo. Agua, claro. Pero no te van a llevar los martillazos. No van a tener que estar en el fuego hasta que te derrita. Te va a ablandar o te ablanda. Así es la vida, hermano. ¿Sí o no? ¿Cuántos hay de los duros? ¿Sí o no? ¿Cuánta gente? O sea, ¿cuánta gente en el barrio, hermano? Yo he visto, yo me he criado en este barrio. Y hay algunos hermanos que yo lo sabía ver en la cancha allá y pasaba, cobraban penal, claro, penal, cobre, no, patéelo, tranquilo. Con algunos, no con toda una cara de malo. No. Y después lo ve con los años, ¿no? Apocados, no se animan ni a levantar la voz, los golpes de la vida. Amén. El duro, tan, te hablando, hermano. Hay forma y forma de aprender. ¿Cómo querés aprender vos? Más vale seamos barro en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Ese es nuestro Dios, aleluya. Trabaja con nosotros. Aleluya. La obediencia de Isaac me impacta, incluso en algún punto en este contexto y en este mensaje, más que la obediencia de Abraham. Aunque es la misma, es similar. Uno con su padre celestial, el otro con su padre natural. Pero ahí está. Y el muchacho con toda la fuerza y las posibilidades de salir corriendo de ahí, de repente extiende sus manos. Y ahí está el anciano. Llorando sin parar y atando al muchacho. Y el joven también, llorando, me imagino, diciendo, son los últimos momentos, papá. Pero ¿sabes qué? Te amo tanto que no voy a salir corriendo y que vos desobedezcas a Dios. Te amo tanto que estamos juntos en esto. Adoraremos a Dios. Amén. Ese muchacho, hermanos, estaba adorando a Dios ahí. Isaac estaba adorando a Dios. Estaba exaltando el nombre del Señor. Estaba honrando a su padre. Ese Isaac somos nosotros. Eso sos vos y yo. Isaac comprendió a su padre, entendió el mandato de Dios. Por lo tanto, se dejó atar y colocarse en el altar.
me dice varias cosas. Una de ellas es que Isaac tenía una relación muy cercana con su padre. Necesitas tener una relación cercana con tu Padre Celestial, con Dios. Si no hay relación cercana, nunca vas a confiar en Dios completamente. No le conoces. Por eso decía, ay, ¿por qué me pide esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo siempre tengo que dejar? ¿Por qué yo tengo que perdonar? Que perdonen los otros. En mi casa no se perdona. ¿Por qué tenemos que? Quizá porque no conocemos a Dios. Porque si le conocemos de verdad, estamos dispuestos a todo por Él. Y cuando Dios dice, el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. Así que hay que servir, servimos. Hay que lavar olla, lavamos olla. Hay que limpiar el piso, limpiamos el piso. No, siempre lo mismo, siempre tal. Eso es del diablo, hermano, directamente te lo digo. Pero si uno conoce a Dios, dice, Dios me ha pedido esto, que sirva a mis hermanos, aún al sinvergüenza este que no me saluda nunca, lo voy a servir lo mismo, de todo corazón. Amén, ¿sí o no? Aún a este otro que vino medio humiento a la iglesia, humiento, agrandado con el humiento. ¿No? Porque hay gente que viene así, claro, esto es, como hablamos siempre con los varones, ¿no? La iglesia es un taller mecánico, hermano. No cree usted que la iglesia es una concesionaria donde estamos todos 0 kilómetros, no. Acá venimos. Lo que pasa es que algunos vienen que hay que cambiarle las pastillas de freno nomás, otro viene, hermano, fundido el motor. O sea, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, algunos el Señor hace tac, 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 tac y ya andan. Otros hay que estar meses y hay que rectificarle el motor y hay que... Amén, hermanos. Pero estamos todos en este taller. ¿Cuántos dicen amén? Toca que tener al lado y decir, el Señor nos está arreglando. Claro que sí, teneme paciencia. Todavía no arranco, pero... Todavía no arranco, pero estoy acá, estoy en la fosa. ¿Sí o no? Amén, amado. Bueno, Isaac conocía mucho a su padre. Número 2, iban juntos. Adoraremos, fueron ambos juntos, había unidad, una unidad fuerte entre ellos. Y número 3, Isaac confiaba 100% en su padre, hasta la muerte. Debe haber esta relación entre Dios y nosotros. Amén. Ahora, el versículo 10 al 12, ahí nosotros vemos la intervención de Dios. El muchacho en el altar, con la leña acomodada él arriba, y es el momento en que Abraham saca el cuchillo. Extiende la mano, saca el cuchillo y lo va a degollar, lo va a matar. Y Dios, fíjate que se espera, hermano, es tremendo, porque Dios es así. Ahora, el Señor no va a llegar tarde. Amén. Nunca va a llegar tarde, pero Él va a esperar hasta dónde llega tu fe. No hay nada, Señor. Abrimos la heladera, la luz, ¿no? No hay nada, Señor. Te alabo, Señor. Te bendigo, Señor. Amén. Y no cedemos ante la queja. Que no hay nada que le repugne más a Dios que la queja, hermanos. Porque es todo lo contrario a la alabanza. Amén. La queja es lo opuesto a la alabanza. Entonces cuando vos ves las cosas mal, pero cerrás y decís, te alabo, Señor. Te alabo, Dios. Esto no me quita el gozo. Aleluya. Hoy ayunamos en casa. Amén. El espíritu más fuerte. Amén. La carne se debilita, pero el espíritu está fuerte. Amén. Amén, amados. Y seguís confiando. ¿Sabes qué? Eso hace, Dios está mirando, Dios está esperando. Estás con el cuchillo. Te vas a morir hasta las últimas consecuencias. Pero hay un momento donde el Señor dice, ¡Abraham! ¡Abraham! ¡Para! Hay un montón de pinturas, hermanos. Si usted las busca por internet, muchísimos artistas que han pintado esta escena y la gran mayoría dibujan a un ángel agarrándole la mano a Abraham, porque estaba tan decidido que lo mataba, en serio. Porque amaba más a Dios que a su propio hijo. Prefería honrar a Dios que honrar a sus hijos. Amén. Y esa definición del corazón es lo que nos hace a nosotros gente de una fe inquebrantable, como fue este varón, el padre de la fe. Amén. Amén, amados.
Y el Señor le para el brazo y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ya está, Abraham, ya está. No hace falta que lo mates. Ya conozco tu corazón. Conozco que temes a Dios. Listo, estás listo. Amén. Cuando nosotros estamos decididos a morir, hermanos queridos, y este es el punto maravilloso en Dios, que cuando vos estás decidido a morir a vos mismo, a negarte a vos mismo completamente, es cuando el Señor dice: basta. Y es donde el Señor empieza a proveerte todo lo que necesitas. Amén. Tu verdadero deleite. Porque el mundo nos engaña, hermanos queridos. La palabra dice: el mundo pasa y sus deseos. O sea, el mundo nos engaña y nos hace creer que nuestros deseos son esto, aquello, las cosas materiales, el salir, el no sé qué, el estar bien económicamente. Engaños del enemigo. No eres feliz, no estás saciado, no estás lleno, no estás completo. Si no estás cumpliendo el plan de Dios, no estás completo nunca, nunca. Y hay gente que se va a la tumba así, queriendo cosas que este mundo puede ofrecer. Ahora el que aprende, el que entiende, muere a todo eso. Y sabes que Dios te empieza a dar lo que vos necesitas. Y te empiezas a dar cuenta que Dios te da tu verdadero deleite. Lo que te da gozo verdaderamente. Y ahí está el creyente. El creyente que está muerto, que está definido, que va con la cruz, que ha decidido morir para Dios. Siempre lo ves feliz. ¿Sí o no? Siempre está animado. Siempre está con gozo. Siempre está con alegría. Siempre está con fe. Aunque las circunstancias a veces sean muy difíciles, sean muy comprometidas. Ahora viene la provisión de Dios. Dios los probó a los dos. Probó a Abraham, pero también a Isaac estaba siendo probado ahí. Isaac también recuperó la vida, como leímos en Hebreo. De alguna manera Dios lo trajo otra vez de la vida, de la muerte a la vida. Y el versículo 13 dice: entonces, solo entonces. Siempre que hay un entonces, hermano, que hay una bisagra, hay un quiebre ahí. Algo que se hizo, y entonces como resultado de esa decisión, de esas actitudes, dice: alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. Yo me imagino a Isaac. ¿No se lo imaginan ustedes? Isaac estaba en el altar, y cuando Abraham está ahí, para el cuchillo, baja el cuchillo y levanta la vista y mira y ve, había un carnero ahí, trabado, con los cuernos en la zarza. ¿Quién había traído ese carnero ahí, hermano? ¿En qué momento se enganchó ese animal ahí? Y lo ve, y me imagino a Isaac mirándolo y diciendo: ahí está el cordero. ¿Dónde está el cordero? ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Cuando él se dio, Dios proveyó. Amén. Cuando vos te das, Dios provee. Amén. Cuando vos morís, Dios te resucita. Dios te levanta. Dios restaura. Mientras no mueras, vas a seguir lejos del corazón de Dios y del propósito de Dios. Amén. Ahí estaba el carnero, la provisión de Dios. Dios tenía un carnero en ese preciso lugar, en el momento justo, en el zarzal determinado, para que Abraham lo viera y lo pudiera usar en lugar de su hijo como sustituto de Isaac. Abraham no vio el carnero hasta que llegó al punto máximo de obediencia, un segundo antes de matar al joven. El carnero en el zarzal representa a Cristo, provisión de Dios para tomar nuestro lugar en la cruz, en el altar del monte Calvario. Amén. Amén. Cuando vos morís a vos mismo, tu lugar lo ocupa Cristo. Amén. Y ahí es cuando nosotros verdaderamente nos apropiamos del sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, hermanos.
Saben que el mismo Señor Jesús, en Mateo 16, 24, estoy concluyendo, Mateo 16, 24, miren lo que dijo el Señor Jesús, palabras de Él. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Ese la hallará. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y el verso 26. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué nos sirve, hermanos, obtener todo lo que nosotros queremos si perdemos nuestra alma? Ahora, si nosotros entendemos que perder la vida para Dios es ganar la vida eterna en Cristo Jesús, hermanos, nuestras decisiones cambian radicalmente. Nuestra vida se transforma así. Se produce un giro de 180 grados en nuestra vida. Amén. Yo te quiero desafiar en esta mañana, como una Isaac que sos de Dios, a todas las damas que están acá, como un Isaac que somos nosotros, todos los varones que estamos acá, somos Isaac de Dios. Y Dios ya nos ha contado el plan. El plan es ir al monte, a adorar, a morir. Ahora también el Señor nos revela el desenlace, nos revela el resultado. Cuando nosotros vamos al altar, cuando vamos a la cruz, morimos. El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Amén. Veía el morir como una ganancia, físicamente incluso, porque ya vamos al cielo, ya está. Pero el morir acá, hermanos, a nuestros deseos, es ganancia para nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque empieza a vivir Cristo en vos. El Cordero de Dios ocupa tu lugar. Amén. Y de la misma manera que Isaac fue resucitado, volvió a la vida por un instante, de la misma manera el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. El Padre lo llevó a la cruz. De hecho, la noche anterior, el Señor Jesús en el Getsemaní se arrodilló y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque no es fácil, hermanos, el morir. Y yo lo sé, y vos lo sabés, no es fácil negarnos a nosotros mismos, no es fácil. Pero sí es posible. Y hasta ahí tiene que llegar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Quiero que te pongas de pie. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios. Enseñanza, hermanos. Algunos principios que anotaba así rápidamente en base a toda esta palabra. Cuando estoy dispuesto a morir como Isaac lo hizo, entonces vivo. Saben que después de este pasaje, Dios bendice a Abraham. En Isaac lo bendice. Después léelo en tu casa, no tenemos el tiempo ahora. Pero Dios agarra a Abraham y le dice: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Ese muchacho supo adorar también como su papá. Ese muchacho se entregó voluntariamente, hermanos queridos. Amén. El padre lo convenció, le hizo entender, le reveló. Ahora el muchacho aceptó y decidió. Amén. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vamos a hacer nosotros como Isaac que somos? Amén. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? Cuando estoy dispuesto a morir como Isaac lo hizo, entonces vivo.
Estar dispuesto a morir me hace vivir, aunque el que realmente murió fue Cristo en mi lugar. Estar dispuesto a morir me hace vivir, aunque el que realmente murió fue Cristo en mi lugar. Cuando decido morir, no necesito morir. Esto es tremendo, hermanos. Cuando yo decido morir, entonces Dios dice, ya no necesitas morir. Lo que tenés que hacer es vivir. Amén. Cuando alguien decide morir en el altar, Dios te da vida eterna, vida abundante. Amén. No vivo para que me sirvan, vivo para servir. La vida en Cristo es un constante morir. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere de mí. No busco mi bienestar primero, sino el de otros. Eso es morir. Amén. No busco recibir, más bien decido dar. Eso es morir. Cuando yo estoy dispuesto a morir, es cuando puedo vivir verdaderamente. ¿Podemos decirlo juntos? Cuando yo estoy dispuesto a morir, es cuando puedo vivir verdaderamente. Cierra tus ojos ahí en el nombre de Jesús.